Buenos días amigos, buenas tardes y buenas noches allí donde estéis o donde seáis. Mi nombre es Antonio San Martín, perito del gabinete GPNOR Tasaciones, y en este vídeo os voy a hablar de lo que es una termografía, las inspecciones termográficas. Bueno, para empezar, hay una pequeña confusión ya con las cámaras, que es una cámara termográfica y una cámara térmica. Una cámara termográfica es esto es una cámara termográfica. Aquí, bueno, sí es cierto que la diferencia de temperaturas la capta, pero bueno. Y luego esto es una cámara térmica, que es algo más distinto, algo más sencillo. Esto se suele utilizar sobre todo en almacenes de fruta para ver la temperatura desde lejos sin tener que abrir las cajas y estar desde lejos y bueno, poder ver un poco la fruta. Lo que más se utiliza, las cámaras térmicas, pues bueno, tienen su utilización en almacenes, en ciertos sistemas eléctricos, pero lo que más se utiliza a fin de cuentas es la cámara termográfica, porque a fin de cuentas sí es cierto que es bastante más cara, pero también es cierto que bueno, que los resultados también también puede medir las temperaturas. Bueno, básicamente, ¿para qué se utiliza la cámara termográfica? Bueno, las aplicaciones de cámara termográfica son innumerables según los vendedores. Evidentemente, entre las cámaras termográficas hay de todo. Hay de las que son normales, baratas, bueno, baratas no son ninguna, pero bueno. Y luego las que son ultrasensibles. Eh, bueno, hay incluso publicidad que dice que puede detectar los xilófagos o bichos, en fin, pueden detectar animales. Bueno, para los normales y para las averías normales que se producen en las viviendas o en los edificios o en los sistemas de electricidad, una cámara termográfica lo que me detecta es la diferencia de temperaturas. Es decir, si la temperatura del exterior es muy parecida a la temperatura del interior, evidentemente pues no puedo hacer absolutamente nada. En este caso en concreto, bueno, vamos a ver, la temperatura del exterior pues es la que es. Sí, pues es esta. Solo podría detectar esto, no puede detectar más. Es cierto que hay bastante diferencia de temperatura y si se puede ver, evidentemente, esta ventana pues está funcionando bien, se ve que no tiene ningún problema. Bien, en principio, aquí la ventana está funcionando bien, se ve que no hay ninguna fuga o sea que la entrada de frío alrededor de la ventana es uniforme. Hace poco hemos tenido una peritación curiosa bueno, un propietario de unos locales le entraba con su local y él decía que era de la vivienda de arriba. El de la vivienda de arriba se contrató un arquitecto y dice que no es de esa vivienda, que es de un ventanuco que tenía local y que por ahí entraba el agua. Luego veréis en la foto, fuimos con la cámara termográfica y efectivamente venía el agua de arriba. El agua venía de su vivienda. En este caso en concreto pues, se solucionaron las cosas y además de forma satisfactoria, porque si este caso llega a ir al juzgado, estoy seguro que su señoría hubiera dado la razón al arquitecto, porque entre la opinión de un profesional y la opinión de un vecino, pues el juez diría, no, no, es que es el arquitecto quien lo dice. Ya veréis como efectivamente con la cámara termográfica se determina que es de arriba y que por ese ventanuco no entraba absolutamente nada de agua. Es importante, pero también es difícil determinar las humedades con la cámara termográfica. Hay que saber, hay que tener experiencia, porque estamos viendo que muchos fontaneros han comprado una cámara termográfica y ya cuando empiezan las dificultades cuesta, porque hay que saber muchas veces diferenciar. Es muy útil, os cuento este caso de fachadas ventiladas, pero bueno, os puedo contar, perdón, de humedades y la próxima vez os contaré una inspección que hemos hecho en fachadas ventiladas que últimamente se están poniendo tantas que no son nada buenas, nada bien puestas. Bueno amigos, ya sabéis dónde estamos, en gpenor.com o en el 944425359. Un informe de cámara termográfica de una vivienda pues tampoco no es muy caro y soluciona muchas cosas. Ojo, hay que hacerla siempre a primera hora de la mañana y mejor en invierno o en verano el día que más calor hace, es decir, que haya mucha diferencia de temperatura. Muy bien amigos, pues hasta la próxima y la próxima vez hablaremos de las fachadas ventiladas y las cámaras termográficas. Hasta luego.